Vamos a resolver un problema de tiro oblicuo donde vemos que tenemos a Gonza a una altura h1 y a Nicole a una altura h2, un poco más abajo, separados por una distancia d, y Gonza patea la pelota con una velocidad inicial y un cierto ángulo, y Nicole la atrapa con las manos a la altura h2. El punto A, elegir el sistema de referencia y plantear las ecuaciones del movimiento de la pelota en dirección X e Y. Para el punto A tenemos elegir el sistema de referencia, sería, yo puse el eje Y positivo hacia arriba, el 0 en el piso y la altura H1 sería desde donde se patea la pelota, ¿sí? El eje X negativo hacia la izquierda, positivo hacia la derecha, hacia donde está la distancia con Nicole. Este es mi sistema de referencia y con este sistema voy a plantear las ecuaciones. Para la pelota, las ecuaciones son I de t, posición en función del tiempo en el eje Y, o en dirección Y. Tengo una posición inicial I0, que sería H1, una velocidad inicial en I, la velocidad inicial en I va a ser igual a la velocidad por el seno de alfa, ¿sí? Porque tengo que descomponer la velocidad en X y en Y. Y la velocidad inicial en X va a ser igual a la velocidad inicial por el coseno de alfa, y esta va a ser constante, siempre va a valer lo mismo. En cambio, la velocidad inicial en Y varía y va a haber una velocidad en Y que va a tener la velocidad inicial y va a depender de la aceleración de la gravedad, ¿sí? Para la pelota con este sistema donde G es la atracción gravitatoria, es hacia abajo, hacia el 0 o hacia el lado negativo, estas ecuaciones van a quedar. I de t de la pelota va a ser la altura 1, que es este punto, más la velocidad inicial en I por t menos t0, menos, porque elegí así el sistema, un medio por g, la aceleración de la gravedad, por t menos t0 al cuadrado. Esta es la ecuación de posición en Y en función del tiempo para la pelota. La velocidad de la pelota va a ir cambiando porque hay aceleración en dirección Y. Va a ser igual a la velocidad inicial en Y menos, por mi sistema, g por t menos t0. Y en X la pelota se mueve con MRU y va a ser 0, porque la pelota parte de acá, del 0 de X, ¿sí? 0 metros acá, velocidad inicial en X, que va a ser esta y va a ser constante, por t. Y va a ser positiva también, por t menos t0. Estas son las ecuaciones de la pelota, que describen el movimiento de la pelota en dirección Y, en X, y la velocidad. Acá podemos, si quieren, donde dice velocidad inicial en Y y en X, se puede reemplazar por todo esto, ¿no? Por esto o por esto. En el punto B me dice, si la distancia D entre Gonza y Nicole, o sea, esta distancia es 36 metros, Gonza patea con una velocidad inicial de 20 metros por segundo, con un ángulo alfa de 30 grados, y logra que Nicole la atrape. Nicole se encuentra a 2 metros, o sea, va a atrapar la pelota a 2 metros de altura, la altura H2. ¿Cuál es la altura H1 desde donde pateó Gonza? Entonces, con estos datos y estas ecuaciones, vemos lo que podemos hacer.
Si reemplazo, para empezar en la ecuación en dirección y, tenemos que la posición final en y va a ser 2 metros, porque yo quiero que patee de acá y llegue a 2 metros en dirección y. O sea que acá pongo 2 metros. Esta es la incógnita que me está preguntando el problema, ya no la tengo. Esto lo puedo reemplazar porque ya tengo estos datos. Entonces la velocidad inicial en i va a ser 20 metros por segundo por el seno de 30. Y eso me va a dar 10 metros por segundo. Entonces acá puedo poner directamente 10 metros por segundo por t menos t0. Bueno, puedo decir, cuando Gonza patea la pelota, eso va a ser a un t0 igual 0 segundos y todo lo demás va a pasar después. Y entonces acá puedo borrar t0 porque ahora estoy diciendo que vale 0 y dejar un solo t. Y acá me queda la aceleración de la gravedad. Para hacer más fácil el problema le ponemos 10 metros sobre segundo cuadrado y también borramos este otro t0 y dejamos un solo t cuadrado. Entonces ahora tengo esta ecuación donde tengo dos incógnitas: la altura inicial desde donde pateo la pelota y el tiempo. Una sola ecuación con dos incógnitas no la puedo resolver, necesito un sistema de ecuaciones, necesito dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas. Entonces, acá veo que otro dato tengo esta distancia que es en x. La distancia de 36 metros en x la puedo usar en esta ecuación, porque estaba en 0 la pelota, pero va a llegar a 36 metros en la dirección x. Entonces acá pongo 36, reemplazo velocidad inicial en x, que va a ser velocidad inicial por coseno de 30, dijimos. Facto 10 raíz de 3, y si no, con decimales 17,32. Prefiero poner 10 raíz de 3 por t, porque t0 es 0. Eso 10 raíz de 3 son metros por segundo por t. Entonces ahora puedo decir que tengo dos ecuaciones con las mismas dos incógnitas, porque en esta ecuación la única incógnita que tengo es t, pero es el mismo t que quiero para acá, porque yo quiero que a qué tiempo la pelota llegó a 36 metros en x, y ese tiempo va a ser el mismo que voy a poner acá, porque la pelota llegó a 36 en x, pero en y llegó a 2 metros cuando estaba a una altura que desconozco. Como acá tengo una sola incógnita, puedo despejar directamente el tiempo de acá y reemplazarlo en la ecuación de arriba. Y esta no la usé para este punto. Entonces me queda que el tiempo es 36 metros dividido 10 raíz de 3 metros sobre segundo. 6 quintos raíz de 3 segundos, que aproximadamente con decimales sería 2,078 segundos. Bueno, reemplazamos el tiempo que conseguimos, 6 quintos raíz de 3 o aproximadamente 2,078 segundos, en la ecuación donde nos faltaba el tiempo y la altura inicial de donde se patea la pelota, y solamente nos queda la altura inicial de incógnita, que era lo que nos pide este punto. Entonces, despejando, nos queda 2 metros menos 10 por 6 quintos raíz de 3. Segundo se va con segundo. Y este menos va a pasar como más. Y va a quedar también segundo cuadrado, se va a ir con este segundo que va a quedar en el cuadrado. Y nos queda la mitad de 10, 5 por esto. Y en total, si hacen toda la cuenta, les va a dar 2,82 aproximadamente metros. Y esa es la altura desde donde pateó Gonza la pelota. 2,82 metros.
En el punto C nos pregunta en qué momento la pelota alcanza la altura máxima, ¿sí? Porque la pelota sube y luego baja y hay un punto donde va a tener la altura máxima. En el C me pregunta en qué momento, o sea, me pregunta un tiempo. Para saber eso, podemos usar la velocidad final en I, o velocidad en I, que es velocidad inicial, menos G por T, porque ya dijimos que T0 es 0. Y sabemos que en la altura máxima de un tiro oblicuo la velocidad en I es 0. Entonces ponemos 0 acá, porque en todo tiro oblicuo, en la altura máxima, la velocidad en I es 0, y después cambia de sentido la velocidad. Saben que la velocidad en I va a ser positiva hasta la altura máxima, donde es 0, y después se vuelve negativa, ¿sí? La velocidad inicial en I dijimos que era 10 metros por segundo menos la aceleración de la gravedad por T, y de acá podemos sacar el tiempo en el que la pelota llegó a la altura máxima. Ese tiempo nos tendría que dar aproximadamente la mitad de este que nos dio acá, porque esto es lo que tardó en llegar hasta acá. Pero como esto no está en al mismo nivel de altura, esta altura es 2,82 y esta es 2, si fueran justo la misma altura, el tiempo sería la mitad de este. Pero como esto está un poco más abajo, no es exactamente la mitad. Entonces, ¿qué pasa? Este 10 pasa como menos 10, y esto que está multiplicando a T pasa dividiendo, y las unidades se cancelan y me queda menos por menos más, un segundo. Un segundo sería el tiempo en el que llegó a la altura máxima. En el punto D me pregunta en qué posición en el eje X se encontraba cuando llegó a la altura máxima. O sea que con este mismo tiempo puedo usar la ecuación de posición en función del tiempo en el eje Y, o sea, X de un segundo quiero saber. Teníamos 0 metros más la velocidad inicial en X, que era 20 por el coseno de 30, por un segundo sería. ¿Dónde está la pelota en dirección X cuando su velocidad en Y es 0? O sea, está en la altura máxima, sería a 10 raíz de 3 metros, porque acá segundo se va con segundos, ¿sí? Esto es el tiempo, y nos quedan metros. 17,32 metros. Las componentes de la velocidad son la velocidad en X y la velocidad en Y, ¿no? La velocidad, dijimos, inicial en Y es igual a la velocidad. La velocidad inicial es el módulo de esta flecha. La medida de esta flecha es la velocidad inicial por el seno de 30. Esa es la velocidad inicial en Y. Dijimos que era 10. O sea, esta es la componente de la velocidad inicial en Y. Y la velocidad inicial en X es la velocidad inicial por el coseno de 30. Y eso dijimos que era 10 raíz de 3 metros por segundo. O sea, la velocidad, si la escribimos como vector, tiene dos componentes, velocidad en X y velocidad en Y. Esto es inicial. Y ahora me está pidiendo cuánto valen estas dos, pero cuando llega está a punto de agarrar a Nicole. Entonces, esto inicialmente vale 10 raíz de 3 y 10 metros por segundo. Pero ¿qué pasa? Eso porque tiene esta componente que es la velocidad inicial en X y esta de acá, no sé si estuviera bien dibujado, la velocidad inicial en Y. Cuando está acá arriba en la altura máxima, la velocidad en Y es 0. ¿Por qué? Porque en la dirección Y está acelerado con la aceleración de la gravedad. Entonces su velocidad va cambiando. En cambio, en X
no hay aceleración, tiene movimiento rectilíneo uniforme y la velocidad en x vale siempre lo mismo. O sea, acá la velocidad en y vale 0, pero la velocidad en x debería dibujarla igual que la velocidad inicial en x. La velocidad en x no cambia, es constante. En cambio, la velocidad en y sí va cambiando. Después de la altura máxima, la velocidad en y empieza a tener un valor negativo, porque cambia de sentido. Y cuando esté por llegar a las manos de Nicole, la velocidad en y nos tendría que dar el mismo valor de la velocidad inicial en y, pero con signo contrario. Planteo la velocidad en el tiempo que habíamos calculado en la primera parte, la velocidad a los 6/5 raíz de 3 segundos, porque fue el tiempo que calculamos que tardó la pelota en llegar acá hasta acá, va a ser igual a la velocidad inicial menos la aceleración de la gravedad por ese tiempo, 5. Cuando la pelota da toda la vuelta, su velocidad en y va cambiando. Acá es positiva hasta que llega a 0, porque está acelerado con la aceleración de la gravedad, y cuando empieza a caer, digamos, o a bajar acá, su velocidad cambia de sentido, se hace negativa, ¿sí? Y va creciendo hasta que a la misma altura que estaba acá, la velocidad en y debería dar el mismo valor que tenía inicialmente, pero negativo. Si estoy a la misma altura, a la altura h1. Pero como Nicole está a 2 metros, está un poco más abajo, la altura h2 que la altura 1, la velocidad la calculo con el tiempo que tardó la pelota en ir de acá hasta acá. La velocidad a las 6/5 raíz de 3 segundos, que es el tiempo que habíamos encontrado, va a ser velocidad inicial en y menos g por t. G, hago la cuenta y me da menos 10 metros por segundo, menos 10,78 metros por segundo, un poquito más que la que tenía inicialmente, que era 10. Y eso es porque está un poco más abajo Nicole que Gonza. Bueno, esa es la componente en y. Y dijimos que la componente en x se mantiene constante. O sea que la respuesta del punto E sería velocidad igual a 10 raíz de 3 y menos 10,78 metros por segundo. Estas son las dos componentes de la velocidad un instante antes que la atrape Nicole. En el punto F me dice, Nicole patea la pelota, o sea, es otro problema prácticamente. Nicole patea la pelota a 10 metros por segundo con un ángulo de 60 con respecto a la horizontal. O sea, patea acá con un ángulo de 60 y una velocidad inicial de 10 metros por segundo. ¿A qué distancia D se tiene que parar para que le llegue a Gonza, que mantiene la misma altura del punto B? O sea, Gonza sigue estando a 2,82 metros, Nicole a 2 metros patea la pelota, y con esta velocidad inicial y este ángulo de 60, me pregunta a qué distancia se tendría que poner ahora Nicole para que le llegue a Gonza. La posición final en I va a ser la altura de Gonza, o sea 2,82 metros. La posición inicial en I va a ser la altura de Nicole, desde donde patea. La velocidad inicial en I, según mi sistema, que era 0 acá, negativo para este lado, positivo en I para arriba, X positivo para allá, la velocidad en I no me va a cambiar porque es la componente de la velocidad que está hacia arriba, hacia el positivo, ¿no? Por el seno de 60 ahora, por t, menos un medio por 10, la aceleración de la gravedad por t cuadrado. Ahora tengo que hacer B0 por el seno de 60, o sea 10 metros por segundo por el seno de 60,
y veo que la única incógnita que tengo es el tiempo. O sea, tengo que hacer la resolvente. Este va a ser C, esta resta. Este va a ser B y 5 va a ser el valor de A para la resolvente. O usar la calculadora o hacerlo a mano, ¿no? Bueno, una vez hecha la resolvente con estos valores de A, B y C, consigo dos tiempos. El primer tiempo, 0,10 segundos, es la primera vez que la pelota llegó a una altura de 2,82 metros. O sea, cuando recién sale, cuando recién la patea, llega a una altura de 2,82 a los 0,10 segundos. Pero no quiere decir que llegó a donde estaba Gonzalo, sino que es la primera vez que llega a esta altura en dirección Y. Pero yo quiero cuando llegó acá. O sea que el tiempo que quiero no es el primer tiempo, que es la primera vez que llega a esta altura, sino el segundo tiempo, que es 1,63 segundos. Lo que nos preguntaba en este punto es a qué distancia se tiene que poner Nicole para que le llegue a Gonza. Y habíamos sacado que el tiempo era 1,63 segundos. Entonces, la ecuación en X, que es la que nos va a dar la distancia que nos piden, y la distancia sería la posición inicial en esta ecuación, nos va a quedar con un menos porque la velocidad en X, ahora, si la exagero un poco acá, es negativa. Según nuestro sistema, la velocidad en X, si patea desde acá, va a ser negativa. Entonces acá va menos la velocidad 10 por el coseno de 60. O sea que nos queda la posición en X a 1,63 es el 0. Porque sabemos que de la resolvente que hicimos, en 1,63 llegó acá. Entonces la posición esta en X es 0 metros. Esta es la distancia que estoy buscando. Esto es el dato, 10 metros por segundo por el coseno de 60 por 1,63 segundos, que es el tiempo que tardó en llegar acá a X igual 0. Si despejamos D, esto va a pasar para el otro lado como positivo y nos va a dar 5 por 1,63 y me da 8,15 metros. Entonces, Nicole tiene que, si patea Nicole con 10 metros por segundo con un ángulo de 60 desde esta altura y quiere que le llegue a Gonza, se tiene que poner a 8,15 metros de distancia. Esa distancia, si recordamos antes, cuando pateó Gonza era 36 metros, mucho más grande. ¿Por qué? Porque Gonza pateó con el doble de velocidad de la que está pateando Nicole y con la mitad del ángulo con el que está pateando Nicole. Entonces tuvo un mayor alcance del que tiene Nicole pateando con esta velocidad y este ángulo. El alcance de Nicole es mucho menor, 8,15 metros, y el alcance que tuvo Gonza era 36 metros.